cuántos meses, años viene el paciente con esos valores altos de presión arterial es importante. También llevar una idea estimada de los valores que fue manejando durante todo el tiempo desde que se hizo el diagnóstico de hipertensión arterial. En cuanto al estilo de vida, el hábito tabáquico, si es fumador activo, si fumó, cuándo dejó, cuántos cigarrillos por día fumó, la dieta, el consumo de alcohol. Es importante también preguntar sobre el hábito, el- el ejercicio, si es un paciente que realiza actividad física, de qué tipo, cuántos días por semana. Si hay antecedentes de disfunción eréctil, antecedentes de alteraciones del sueño, antecedentes de hipertensión durante el embarazo o preeclampsia en el caso de las mujeres. En cuanto a los síntomas de daño orgánico, los podemos dividir según los órganos más afectados. Es importante interrogar sobre cefalea, vértigo, síncope, alteraciones de la visión, accidentes isquémicos transitorios, déficit sensor o motor, ACV, si tuvo antecedentes de revascularización carotidia, deterioro cognitivo y demencia en ancianos, todo eso para evaluar la afección más que nada bueno, en el cerebro y en cuanto a las alteraciones de la visión en los ojos. En nivel cardíaco, preguntar eh, sobre síntomas de dolor de pecho, disnea, edema, infartos que haya tenido, revascularizaciones coronarias, síncope, antecedente de palpitaciones, especialmente en el caso de las arritmias, preguntar por la fibrilación auricular. En cuanto a la función renal, es importante establecer si el paciente eh, presenta poliuria, nicturia, hematuria. En cuanto a las arterias periféricas, preguntar por síntomas de dolor al caminar, distancia que camina sin dolor, dolor en reposo y revascularización periférica. Y para continuar con el interrogatorio, en cuanto a los antecedentes de una posible causa de hipertensión secundaria, eh, debemos sobre todo establecer la edad del paciente, sospechar más que nada en pacientes jóvenes menores de 40 años con grados de hipertensión más elevados, grado 2 o 3, como Juan dijo ayer, eran presiones que estimamos en la presión sistólica más allá por encima de los 160 milímetros de mercurio para el grado 2 de sistólica y de diastólica mayor a 90, perdón, mayor a 100, y para el grado 3 mayor a 110 o de diastólica o mayor de 180 de sistólica. También preguntar, como para pensar en causas secundarias, antecedentes de enfermedad renal o del tracto urinario, el consumo de drogas y sustancias recreativas u otros tratamientos concomitantes. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver una lista con todos aquellos medicamentos que pueden aumentar la presión arterial y ser causa secundaria. Acá hay algunos, como los corticoides, los descongestivos nasales, quimioterapia, y estas sustancias del Regalis y Oimbina. Regalis son sustancias que pueden aumentar la presión arterial, se usan como, más que nada había visto como condimentos de algunos alimentos, algunos productos, y pueden aumentar la presión arterial. Preguntar por episodios de sudoración, cefalea, ansiedad o palpitaciones que indiquen feocromocitoma. Esto asociado en el examen físico con, eh, como vamos a ver ahora más adelante, estigmas en la piel como tumores cutáneos, manchas, café con leche. Preguntar también por antecedentes, por la utilización de diurético, pensar en causas de hipopotasemia,
episodio de debilidad muscular, síntomas también que indiquen enfermedad tiroidea o hiperparatiroidismo. En el caso de la enfermedad tiroidea también va a ir con examen físico con el aumento de la frecuencia cardíaca y la hipertensión arterial, sobre todo valores de presión arterial sistólica elevados. En el caso del hipotiroidismo, pensar más en pacientes bradicárdicos y con presión diastólica aumentada. Y en el caso bueno, también preguntar por antecedentes de apnea del sueño, trastornos del sueño, que pueden estar relacionados con el aumento de la presión arterial. Y en cuanto al tratamiento antihipertensivo, eh, también preguntar acerca de la medicación antihipertensiva que está recibiendo el paciente actualmente y la que recibió, y la adherencia al tratamiento. Esta es la lista de fármacos que pueden aumentar la presión arterial, como AINES, corticoides, drogas de abuso como la cocaína, anfetaminas, descongestivos nasales, anticonceptivos orales y terapia estrogénica de reemplazo, consumo excesivo de alcohol, eritropoyetina, ciclosporina, antidepresivos, eh, bueno, entre otros. Los antimigrañosos también con ergotamina pueden aumentar. Pasando a lo que es el examen físico, la exploración física proporciona importante información sobre las posibles causas de hipertensión secundaria, signos de comorbilidades y daño orgánico inducido por hipertensión arterial. También vamos a tratar de identificar estos tres puntos en el examen físico, causas secundarias, eh, signos de, bueno, comorbilidades y específicamente en los daños en los órganos blancos de la hipertensión arterial. Al examen físico si podemos identificar eh, si hay alguna alteración. Debe medirse la presión arterial y la frecuencia cardíaca en la consulta. Como dijimos ayer, la presión arterial siempre debe estar en reposo, mínimo 5 minutos de reposo, que en el momento de que se esté tomando la presión el paciente no esté hablando, obviamente que no haya, si es fumador, que no haya fumado eh, previo a la toma de la presión arterial. Debe estar sentado con las piernas descruzadas, la espalda apoyada en el respaldo de la silla, el brazo debe estar apoyado en la mesa a la altura del corazón, todas condiciones como para tomar la presión lo más real posible. Normalmente es necesario medir la presión arterial en la consulta repetidas veces para confirmar el diagnóstico de hipertensión, separadas mínimo por 1 o 2 minutos entre toma y toma, excepto cuando se usen otros métodos que no son la medición de la presión arterial en la consulta, sino estos métodos como la automedición de la presión arterial o el monitoreo ambulatorio, donde se van a tomar más de una vez. Ahora vamos a ver, la presión arterial se toma varias veces. En cuanto a la exploración física, también lo vamos a dividir en lo que nos va a interesar, la constitución física, los signos, como dijimos, de daño orgánico y las causas de hipertensión secundarias que podemos ver al examen físico. La constitución física nos va a importar el peso y talla de los pacientes, la circunferencia de la cintura. Esto va a ser importante para poder, en realidad, eh, muchas cosas que dijimos del interrogatorio y del examen físico importantes para establecer un riesgo cardiovascular global del paciente y no solamente un valor de presión arterial aislado. En cuanto a los signos de daño orgánico, en el examen neurológico
y estado cognitivo, debemos hacer una evaluación completa, un examen de fondo de ojo para la retinopatía hipertensiva. Vamos a ver igual específicamente en los grados 3 y 4 más avanzados, es donde está eh, más con mayor consideración avalado realizar un estudio de fondo de ojo. En el caso de palpación y ocultación del corazón y las arterias carótidas para evaluar el sistema cardiovascular, la comparación de la presión arterial entre ambos brazos debe realizarse al menos en una ocasión, y el examen físico, en cuanto a las causas secundarias, como dijimos, para poder, o si sospechamos feocromocitoma, lo debemos hacer ante estigmas cutáneos de neurofibromatosis, tumores o nódulos en la piel, manchas café con leche, junto con, como dijimos en el interrogatorio, con síntomas como lo eran la cefalea, la sudoración, eh, entre otros síntomas que nos hagan sospecharlo. En cuanto a la palpación renal en busca de signos de agrandamiento renal en la enfermedad renal poliquística, eso es sospechando enfermedad renal. En cuanto al corazón y las arterias renales, en busca de soplos más que nada sistodiastólicos abdominales que indiquen hipertensión renovascular, eh, y también ruidos que indiquen coartación aórtica. Debemos realizar la comparación del pulso radial y femoral para detectar un retraso radio en la coartación aórtica. Debemos realizar evaluar si existen signos de enfermedad de Cushing que puedan explicar también una causa secundaria de hipertensión, como lo son la obesidad central, la jiba dorsal, las estrías rojo-violáceas en la piel, eh, y signos de enfermedad tiroidea, tanto hipertiroidismo con una frecuencia cardíaca aumentada y más que nada la presión arterial sistólica, o sea, la hipertensión a expensas de la presión arterial sistólica, o hipotiroidismo con bradicardia y hipertensión a expensas de la diastólica. Pasando a los estudios complementarios, también vamos a tener como objetivo buscar factores de riesgo adicionales que puedan muchas veces reclasificar al paciente a pesar de un valor un grado determinado de hipertensión arterial, buscar causas secundarias de la hipertensión arterial y descartar presencias de daño de órgano blanco. En primer lugar, vamos a realizar pruebas más sencillas y posteriormente las pruebas más complejas. Debemos realizar una prueba de laboratorio que incluya hemoglobina o hematocrito, glucosa plasmática y hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, eh, un ionograma sanguíneo, ácido úrico sanguíneo, creatinina y la tasa de filtración glomerular son importantes, análisis sanguíneo de la función hepática y también un análisis de orina para poder establecer preferentemente, si se puede, el cociente albúmina creatinina, que ahora vamos a ver más adelante, es más sensible para la enfermedad renal que el valor de creatinina sanguíneo aumentado, que muchas veces se va a elevar eh, más tardíamente con una disfunción renal eh, más precoz que no lo vamos a estar detectando más tardíamente.
El daño orgánico inducido por la hipertensión arterial se refiere a las alteraciones estructurales o funcionales a nivel del corazón, de los vasos sanguíneos, el cerebro, la retina y los riñones, y es un marcador de enfermedad cardiovascular preclínica o asintomática. La mayor ventaja de detectar el daño orgánico es que puede reclasificar el riesgo de un paciente de bajo a moderado o de moderado a alto riesgo. Es decir, pacientes que, por ejemplo, con grado 3 de hipertensión arterial, diabéticos, dislipémicos, que de por sí ya tienen elevado riesgo cardiovascular, en esos casos detectar un daño orgánico quizás no nos modifique mucho en lo que es el tratamiento y la consideración de ese paciente en cuanto a su riesgo cardiovascular. En cambio, pacientes más, como dice acá, de bajo riesgo por el grado de hipertensión o que no tengan aún síntomas de daño orgánico y detectemos mediante un estudio complementario del daño orgánico, puede reclasificar a ese paciente y considerarlo con mayor riesgo cardiovascular del que desde el comienzo consideramos y eso también modificar el tratamiento. Bueno, acá dice que la estimación del riesgo según el daño orgánico es más importante en pacientes de mediana edad con hipertensión, que en su mayoría tienen un riesgo moderado, pero tendrían riesgo alto si se detectara un daño orgánico, más o menos lo que había dicho. Uy, acá me quedó. Bueno, ahí me quedó. Tendría que. Duplicala y borrala, que va a ser más rápido. So, Ah, Digo, duplica no sé, porque en mi computadora eso se hace más rápido, no sé si ahí lo mismo. ahí, a ver, pará. podés poner en inicio o tocarla ahí con el clic derecho y poner duplicar diapositiva. Ahí, bueno, quedó más o menos la. Esto ya lo dije. Sí. Bueno, vamos. Bueno, acá lo que tenemos es una tabla donde va a clasificar a grandes rasgos, ahora vamos a ver por separado cada una, las pruebas eh, que vamos a realizar para establecer en los estudios complementarios el daño de órgano en pruebas básicas de cribado y pruebas más específicas. En las pruebas básicas vamos a tener un electrocardiograma de 12 derivaciones que debemos realizar a todos los pacientes con hipertensión arterial. Como dijimos, el cociente albúmina-creatinina en orina, el laboratorio sanguíneo y el fondo de ojo para la detección de retinopatía hipertensiva, sobre todo en pacientes con hipertensión de grado 2 o 3. Los estudios más específicos van a ser la ecocardiografía para evaluar la función y la estructura cardíaca, la ecografía carotidia para detectar la presencia de placas o estenosis carotidia, sobre todo en pacientes con enfermedad cerebrovascular, la ecografía abdominal, estudios con Doppler para evaluar el tamaño y la estructura del riñón y descartar obstrucción del tracto renal como causa de hipertensión y de enfermedad renal crónica. Bueno, también evaluar la aorta abdominal en busca de aneurismas, de enfermedad vascular, examinar las glándulas adrenales y las arterias renales.
lo que es la velocidad del pulso. Ahora vamos a ver cuándo estaría indicada, el índice brazo-tobillo, pruebas de la función cognitiva y pruebas de imagen cerebral. En cuanto al corazón, como órgano blanco de la hipertensión arterial, el aumento crónico de la carga del trabajo del ventrículo izquierdo puede producir hipertrofia del ventrículo izquierdo, relajación disminuida del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda, aumento del riesgo de arritmias, especialmente la fibrilación auricular, y aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o reducida. Todo paciente hipertenso que se hizo el diagnóstico debe realizarse un electrocardiograma de 12 derivaciones. No es un método particularmente sensible para detectar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aunque se ha visto que con grados mayores de hipertensión, cuanto más grave es la hipertensión arterial, la prevalencia electrocardiográfica de la hipertrofia del ventrículo izquierdo es mayor. Sobre todo decimos que quizá no sea un método muy sensible comparado con el ecocardiograma que se va a detectar con mayor facilidad. Además de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la presencia de patrones de sobrecarga ventricular en el electro se asocia con un aumento del riesgo cardiovascular. Estos son los criterios de todos los que nosotros conocemos, que están en la guía. El criterio de Sokolov, con la SDB1 más la RB5 mayor a 35 milímetros, la onda R en ABL mayor, nosotros decimos generalmente mayor a 10, acá en la guía considera mayor o igual a 11 milímetros, y el índice de Cornell con la SB3 más la RABL mayor a 28 en hombres y mayor a 20 milímetros en mujeres. Entonces, la guía recomienda con una clase de recomendación 1, nivel de evidencia B, la realización de electrocardiograma de 12 derivaciones en todo paciente con diagnóstico de hipertensión arterial. En cuanto al ecocardiograma transtorácico, la hipertrofia del ventrículo izquierdo diagnosticada es un predictor importante de mortalidad, tanto en pacientes hipertensos como en la población general, y su regresión por el efecto del tratamiento antihipertensivo predice un diagnóstico más favorable. También nos aporta información sobre la geometría del ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula izquierda y las dimensiones de la raíz aórtica, así como también la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Estos son los valores que se toman en cuenta en la guía, con medidas de masa del ventrículo izquierdo en relación a la talla mayores a 50 gramos por metro en los hombres y mayor a 47 en las mujeres. Una masa del ventrículo izquierdo en relación a al área de superficie corporal mayor a 115 gramos por metro cuadrado en varones y mayor a 95 en mujeres. Una geometría concéntrica del ventrículo izquierdo con un grosor relativo de la pared mayor o igual a 0,43. El tamaño, en cuanto al tamaño de la cámara del ventrículo izquierdo, un diámetro telediastólico mayor a 3,4 en varones y mayor a 3,3 en mujeres, y un volumen de la aurícula izquierda en relación a la talla mayor a 18,5 en varones y mayor a 16,5 en mujeres. Y se recomienda para todo paciente hipertenso con alteraciones en el electrocardiograma o síntomas de disfunción del ventrículo izquierdo, y puede considerarse la ecocardiografía cuando la detección de la hipertrofia del ventrículo izquierdo influya en las decisiones sobre el tratamiento.
En cuanto a los vasos sanguíneos, en la hipertensión arterial, el grosor medio intimal o la presencia de placas determinadas por ecocardiografía intravascular predice riesgo cardiovascular. Esto es válido para el valor del grosor medio intimal, tanto en las bifurcaciones carotídeas, que nos hablan más de placas ateroscleróticas, como en las carótidas comunes, que nos va a hablar más de una causa relacionada con la hipertensión arterial. Un grosor medio intimal carotídeo mayor a 0,9 milímetros se considera normal. Se puede identificar la presencia de placa por un grosor medio intimal mayor o igual a 1,5 milímetros o un aumento focal del grosor de 0,5 milímetros o del 50% del grosor medio intimal carotídeo circundante. La presencia de placas carotídeas reclasifica automáticamente el riesgo de los pacientes de intermedio a alto. De todas maneras, no se recomienda el uso sistemático de pruebas de imagen carotídea, excepto si cuando haya una indicación clínica, como lo es un soplo a nivel carotídeo o antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Entonces tenemos como indicación para la realización de ecografía de las arterias carótidas, considerarse para la detección de placas ateroscleróticas asintomáticas o estenosis carótida en pacientes con enfermedad vascular documentada. En cuanto a la velocidad de onda de pulso, sabemos que la rigidez de las grandes arterias es una de las fisiopatologías del envejecimiento de las arterias, y la velocidad de la onda de pulso carótido femoral es la prueba estándar para determinar esta alteración. Un umbral mayor a 10 metros por segundo se considera una estimación conservadora para las alteraciones de la función aórtica de los pacientes de mediana edad. Varios estudios apuntan que la velocidad de onda de pulso tiene un valor adicional ante los factores de riesgo tradicionales. Sin embargo, su determinación no resulta práctica y no se recomienda para la práctica clínica habitual. Puede considerarse la estimación de la velocidad de onda de pulso para determinar la rigidez arterial con la clase de recomendación 2B, nivel de evidencia B. En cuanto al índice de tobillo-brazo, este puede medirse a través de métodos automáticos, como vemos en el gráfico A, dispositivos automáticos o con unidad de Doppler de onda continua y un esfingomanómetro, como vemos en la figura B. La fórmula que se va a realizar es la presión sistólica del tobillo derecho sobre la presión sistólica del brazo, y lo mismo para el brazo derecho, y lo mismo para el lado izquierdo. De esa forma se obtiene, por ejemplo, acá hay un ejemplo con un índice tobillo-brazo de 0,56 que representa una obstrucción moderada, siendo el valor, como vemos acá, menor a 0,9, indicativo de enfermedad arterial periférica, indicando una aterosclerosis avanzada con un valor predictivo de complicaciones cardiovasculares y una asociación con una tasa de mortalidad cardiovascular y eventos coronarios graves a 10 años. No se recomienda la determinación sistemática del índice tobillo-brazo de los pacientes. Debe considerarse para aquellos pacientes con síntomas o signos de enfermedad arterial periférica o con riesgo intermedio, pues una prueba positiva podría reclasificar su riesgo a alto.
Entonces En acá otra vemos situación ahí, donde, en otra situación donde se puede usar en un paciente joven que sospechas una coartación, ahí te puede ser de utilidad medir con el tensiómetro el índice tobillo-brazo. sí, Por ahí te ayuda a confirmar el diagnóstico de una coartación. bien, Sospecharla, mejor dicho, ¿no? bien. A nivel renal, sabemos que la hipertensión es la segunda causa más importante de enfermedad renal crónica después de la diabetes. Las alteraciones de la función renal suelen detectarse por un aumento de la creatinina sanguínea, aunque no es un marcador sensible de afección renal, porque, como dijimos, vamos a obtener, cuando obtenemos valores elevados de creatinina, indican ya una lesión renal de larga evolución. También muchos de estos pacientes que están tratados con, por ejemplo, el enalapril o los IECA, pueden llegar a aumentar los niveles de creatinina y no ser indicativos eh, directos de una disfunción renal. El diagnóstico de daño renal inducido por hipertensión se basa en el hallazgo de una función renal reducida o en la detección de albuminuria. Una reducción progresiva de la tasa de filtración glomerular y un aumento de la albuminuria indican una pérdida progresiva de la función renal, y ambos son predictores independientes y acumulativos de aumento del riesgo cardiovascular. Se debe registrar la creatinina sanguínea, la tasa de filtración glomerular y el cociente albúmina-creatinina de todo paciente hipertenso, y en caso de diagnóstico de enfermedad renal crónica, repetir las determinaciones al menos una vez al año. La albuminuria no se puede descartar con la negatividad de una sola prueba de orina, mientras sí lo podemos descartarlo con lo que es el cociente albúmina-creatinina. En cuanto a las indicaciones, se recomienda la determinación de creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular de todo paciente hipertenso con una clase de recomendación 1B. Se recomienda la estimación del cociente albúmina-creatinina de todo paciente hipertenso con la misma clase de recomendación. Y en caso de la ecografía renal y estudio Doppler para pacientes con función renal disminuida, albuminuria o sospecha, hipertensión secundaria, la recomendación es menor con una clase de recomendación 2AC. En cuanto a la retinopatía hipertensiva, la detección de hemorragias El retinianas cociente de albúmina creatinina normal, ¿cuánto es, sabes? de 30 miligramos por gramo de creatinina. Bien. Bueno, en cuanto a la retinopatía, las hemorragias retinianas, microneurismas, exudados duros o algodonosos y papiledema son indicativos de retinopatía hipertensiva grave. Ahora vamos a ver que hay una clasificación. Estos serían los de las retinopatía grado 3 y 4, la cual tiene un alto valor predictivo de mortalidad, siendo los de grado 1 y 2, que son grado 1 estrechamiento arteriolar de naturaleza focal o general, y grado 2 cruce arteriovenoso, los cruces arteriovenosos, estadios más leves de retinopatía, y están menos asociados con lo que es la mortalidad cardiovascular. Acá tenemos el grado 3 con las hemorragias, microneurismas, exudados serosos o algodonosos, y el grado 4 con los signos del grado 3 más papiledema o edema de mácula. Por lo que debe realizarse fondo de ojo a los pacientes con hipertensión de grado 2 o 3 o con diabetes, pues en ellos es más probable la retinopatía avanzada. Se recomienda para los pacientes con hipertensión, de lo que acabo de decir, con un nivel de recomendación 1C,
y puede considerarse para otros pacientes hipertensos con menos nivel de evidencia. En cuanto al cerebro, la hipertensión aumenta la prevalencia de daño cerebral, siendo el accidente isquémico transitorio y el ACV las manifestaciones clínicas agudas más graves. En la fase asintomática, el daño cerebral se puede detectar mediante resonancia magnética, como hiperintensidad de sustancia blanca, microinfartos silentes, que en su mayoría son infartos lacunares de pequeño tamaño y profundos, microsangrados y atrofia cerebral, pero en cuanto a este método de la resonancia magnética es un método quizás no tan fácilmente accesible como para realizar en todos los pacientes hipertensos, y de un costo un poco más elevado, por lo que vamos a ver que es preciso buscar estas alteraciones en pacientes hipertensos que además tengan alteraciones neurológicas, deterioro cognitivo y particularmente pérdida de memoria. El deterioro cognitivo de los pacientes más ancianos se debe al menos en parte a la hipertensión arterial y se debe considerar realización de pruebas cognitivas durante la evaluación clínica de pacientes hipertensos con antecedentes que indiquen deterioro cognitivo prematuro. Uno de los test más utilizados es el Mini-Mental State Examination, que está siendo sustituido por pruebas más sofisticadas. El Mini-Mental Concordar es una prueba bastante sencilla que interroga al paciente sobre la ubicación temporoespacial, se le hace una evaluación de cálculos sencillos para ver las respuestas de los pacientes, se evalúa el lenguaje, la repetición de frases también sencillas y cortas, se le muestra objetos para que los pueda describir. Pero bueno, como dice acá, hay pruebas más sofisticadas que pueden llegar a hacer una evaluación más completa. La guía recomienda para todo paciente hipertenso con síntomas neurológicos o deterioro cognitivo realizar una resonancia magnética para la detección o tomografía de infartos cerebrales, microsangrados y lesiones de sustancia blanca con un nivel de recomendación 2A-B. En cuanto a todos estos daños en los órganos que vimos, se pueden pasar varias situaciones que con el tratamiento óptimo instaurado se produzca una regresión del daño de órgano, pero esto no va a suceder en aquellas alteraciones irreversibles, por lo que el seguimiento, si bien no hay estudios y no hay un consenso específico de con qué periodicidad realizar evaluación, así como hacemos esta evaluación inicial, hacer evaluaciones periódicas del daño, es importante realizarlas, aunque no sabemos cada cuánto, por la posibilidad de regresión y en otros casos posibilidad de que el daño siga progresando. En cuanto a la medición de la presión arterial, vamos a decir que tenemos dos formas de medir la presión arterial. Una es en el consultorio, como dijo Juan, explicó ayer, y la otra es fuera de lo que es la consulta, con el automonitoreo de la presión arterial y el monitoreo ambulatorio.
En cuanto a la medición de la presión arterial fuera de la consulta mediante estos dos últimos métodos que dije, proporciona un número mayor de mediciones de la presión arterial que la medición convencional en consulta y se realiza en condiciones más representativas de la vida diaria. La automedición de la presión arterial, para recordar lo que vimos ayer, se va a realizar con un mínimo de duración de 3 días, preferentemente de 6 a 7 días. El mismo paciente se realiza la toma de la presión arterial 2 veces al día, 2 veces cada vez, 2 veces a la mañana y 2 veces a la noche, con una separación de 1 a 2 minutos entre cada toma. Debe también realizarlo en condiciones que dijimos de reposo, sentado en una silla con la espalda apoyada sobre el respaldo, las piernas descruzadas, el brazo a la altura del corazón. Y estos van a ser los registros que luego vamos a poder evaluar. En cuanto al monitoreo ambulatorio, acá en esta imagen podemos ver un paciente que se le está realizando el monitoreo ambulatorio, a diferencia de los varios días del automonitoreo, generalmente el mapa es a lo largo de 24 horas, donde va a llevar un registro de las variaciones de la presión arterial diurnas y nocturnas, y durante las diferentes actividades que va realizando el paciente. Como podemos ver en la imagen, está realizando su actividad normal y lleva el aparato que es, como vamos a ver ahora, las ventajas y desventajas, un aparato más costoso y a veces puede ser más molesto para el paciente porque toma la presión cada 15 a 30 minutos durante 24 horas. Entonces vemos que el monitoreo ambulatorio proporciona la media de lecturas de presión arterial durante 24 horas. Se suele programar para que registre la presión arterial en intervalos de entre 15 y 30 minutos y calcule la media de presión arterial durante el día, durante la noche y durante las 24 horas. Es un mejor predictor de daño de órgano inducido por hipertensión que la presión arterial medida en consultorio, así como también el automonitoreo también es mejor predictor de daño de órgano. Y vamos a ver que los valores cambian para realizar la presión arterial, para realizar el diagnóstico, en base al método que estemos usando. En la consulta vamos a tomar valores, o sea, fuera del consultorio son valores menores los que consideramos. Específicamente en el mapa, de acuerdo a las tomas diurnas, se considera un valor mayor o igual a 135 de sistólica o mayor o igual a 85 de diastólica. Durante la noche, mayor o igual a 120 de sistólica o mayor o igual a 70 de diastólica. Un promedio entre estas dos días, de día y de noche, mayor o igual a 130 o mayor o igual a 80 de presión diastólica. Esos son los valores que son menores a la presión en consultorio. Como para destacar los componentes del mapa, vamos a necesitar un tensiómetro portátil. Este va a ser ubicado en lo que es el brazo no dominante del paciente, recoge la información durante 24 a 25 horas, como dijimos, durante las actividades diarias. Hay un par que tienen los micrófonos abiertos, fíjense.
Y alguno está lavando los platos y se escuchan todos los ruidos. En el caso de colocar el tensiómetro, o en el momento que se coloca el tensiómetro, la diferencia entre la primer toma y la obtenida por el operador no debe superar los 5 milímetros de mercurio, sino se debe recolocar el dispositivo. Bueno, como dijimos, el paciente debe estar en las condiciones de reposo y basales cada vez que se realice la medición. Estas mediciones se descargan en un ordenador y deben superar el 70% de las tomas, deben ser satisfactorias para poder considerar útil el estudio, si no debe repetirse. Durante el sueño nocturno sabemos que ocurre un descenso fisiológico de la presión arterial. Este dispositivo nos va a permitir realizar o categorizar diferentes fenotipos de hipertensión en los pacientes. Definimos aquellos pacientes como DIPERS, cuando la presión arterial nocturna desciende más allá del 10% de la media de los valores diurnos. Cuando existe ausencia de descenso nocturno de la presión arterial, se los considera pacientes non-DIPERS. Puede deberse esto a alteraciones del sueño, a la apnea obstructiva del sueño, obesidad, la elevada ingesta de sal de individuos sensibles, hipotensión ortostática, disfunción autonómica, enfermedad renal crónica, neuropatía diabética y edad avanzada. El cociente entre la presión arterial durante la noche y durante el día es un importante predictor de complicaciones y los pacientes con una caída de presión arterial nocturna reducida menor al 10% de la media diurna o un cociente mayor a 0,9 tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Al mismo tiempo, hay evidencia de que un aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes con grandes caídas de la presión arterial durante la noche, conocidos como hiperdipers, cuando es mayor al 20%. En esta tabla podemos ver lo que son comparativamente los dos métodos que dijimos, el monitoreo ambulatorio y la automedición de la presión arterial. Ambos van a tener como ventajas identificar la presión arterial, la hipertensión arterial de bata blanca y enmascarada. Las diferencias van a ser que el mapa va a tener no va a tener la posibilidad de realizar mediciones comparativas en los distintos días, porque son generalmente solo por 24 horas. En cambio, la automedición generalmente son de varios días, entonces ante variabilidad de la presión arterial de un día al otro, nos va a ser de mayor utilidad la automedición. La automedición es más económica, está más disponible. No va a ser útil en el caso de, por ejemplo, un paciente de mucha edad, en los cuales la toma quizás no sea muy confiable. En esos casos vamos a optar más por el monitoreo ambulatorio. Y bueno, muy a favor del monitoreo ambulatorio es la toma de la presión nocturna y estos fenotipos que vimos que nos pueden ayudar a categorizar al paciente y evaluar mejor su riesgo cardiovascular. Lo que sí decía la guía también es que no debemos considerar los métodos por separado, sino complementarios que podemos utilizar según cada situación. Y en este otro cuadro podemos ver las indicaciones más precisas del monitoreo fuera del consultorio.
como dijimos, va a ser útil en lo que son las sospechas de hipertensión arterial de bata blanca. Vamos a sospechar, sobre todo en pacientes con grados de hipertensión bajos, grado 1, bueno, ahí me fui al segundo ítem, que sería un grado bajo normal, una presión arterial normal con evidencia de daño orgánico. En esos pacientes podemos sospechar hipertensión arterial enmascarada. En casos de, al revés, presiones arteriales muy elevadas con ausencia de daño orgánico, podemos sospechar hipertensión arterial de consultorio, de bata blanca, donde va a ser útil la monitorización fuera del consultorio de la presión arterial. Y también otras indicaciones como evaluar síntomas indicativos de hipotensión como efectos del tratamiento antihipertensivo por ejemplo, también ante pacientes hipertensos resistentes también van a ser útiles, y en pacientes donde yo sospecho alteraciones durante el sueño, donde el mapa nos va a ser de gran utilidad. Entonces, la guía recomienda con un nivel de recomendación 1A la medición fuera del consultorio para identificar lo que es la hipertensión de bata blanca y enmascarada, cuantificar los efectos del tratamiento e identificar posibles causas de efectos secundarios como hipotensión arterial. Muy bien, Joaquín, muy buena, muy linda clase. ¿Alguno tiene alguna duda o quiere aportar algo? No, creo que lo importante es eso, tener en cuenta el concepto de la importancia de la búsqueda de la lesión de órgano blanco, ¿sí? Entre la clase que vimos ayer y la clase de hoy. Y ir más allá del ecocardio y buscando la hipertrofia. Sí, y tener en cuenta algunos parámetros del interrogatorio, del examen físico y de los métodos complementarios que puedan sugerir una causa de hipertensión secundaria. Totalmente, totalmente. Sí, estuvo buena. La medición ambulatoria de tensión arterial, el AMPA que le llaman ahora, es de utilidad, sobre todo si se realiza con tensiómetros automáticos, semiautomáticos validados, y como dijo Joaquín, 2 veces por día, 3 o 4 veces a la semana, 2 tomas antes del desayuno y 2 tomas antes de la cena, o antes de tomar la medicación si es un paciente hipertenso medicado. Es de utilidad, es cómodo, es barato, pero tiene la diferencia que tiene con el mapa que no puede registrar, no se hacen los registros nocturnos, obviamente. Siempre es bueno que el paciente lleve un diario, o sea, por así decirlo, donde registre, por ejemplo, si hizo alguna actividad fuera de la habitual o qué estaba haciendo cuando se tomó o previamente a eso, como para ir también detectando si hubo cosas que le hayan impactado. Claro, algún factor opresor Uh-huh. que pueda hacer menos válida el registro de esa cifra. Exacto. Siempre recordar decirle a los pacientes el tema del tabaco, el haber fumado, sostiene por 20 a 30 minutos la TA en un valor por encima del que venía previo a fumar. Por eso es importante y les pedimos que no fumen previo al consultorio para tomarle la TA, pero si ese paciente se fuma 2 atados por día, durante todo el día tiene una TA por encima de la que debería tener producto del pucho. Sí, y lo mismo pasa cuando tomás mate, café o comés. Ahí también tenés que esperar 30 minutos, porque hay un ligero aumento, puede haber también de la tensión arterial.
Muy bien, ¿y ahora viene alguna de las clases de los chicos? ¿Están ya los chicos de primero o hay que esperar, hay que hacerlo más tarde? Me parece que no hay ninguno de los chicos de primero. Ah, no están todavía. ¿Y arreglaron algún horario? ¿Dijeron algo o no? No, no sé, Fede. Fede, Hoy teóricamente había dos de primero, dos clases. No, en no, teoría había una, una y Habían mañana dicho que dos. no. Ah, pero no sé qué arregló Fede para lo de ahora. Hoy había una. No hay ninguno conectado de los chicos. Mm. y bueno, pregúntenle por el grupo que están ustedes a ver qué hacen.